¿Me autorizan a grabar, jóvenes? ¿Me autorizan a grabar? Sí, ingeniero. ¿Sí? Va. Entonces, hoy vamos a trabajar la semana 15. No sin antes necesito hacer un par de observaciones que son muy importantes y que he creado una carpeta para que allí coloquen en actividades una actividad con valor 0 de puntuación, el vínculo o el link de la evaluación docente. Es importante que hagan la evaluación docente, si hay material de aprendizaje, si les di el sílabo, si tenemos sesión virtual cada semana, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo les va en los exámenes? No, son mentiras. Ahí van a ver todas las preguntas. Por favor, háganlo hoy mismo, terminando la sesión, porque es obligación del estudiante que hagan la evaluación del curso, ¿de acuerdo? Y la otra cosa es, por favor, el video de análisis crítico, no olviden leer el vínculo, descargar el vínculo que les envié para ver todos los lineamientos, ¿de acuerdo? Y De sin acuerdo, más, ingeniero. gracias Maritza, y sin más preámbulo vamos a proceder con la semana 15 y completamos el tema de fluidos esta semana, ¿de acuerdo? Ya la próxima semana y las otras tenemos otros temas. Tenemos sonido y temperatura. Entonces vamos a hablar de los líquidos, de los fluidos. La semana pasada hablamos que los fluidos eran líquidos y gases, ¿lo recuerdan? Y en términos generales vamos a decir que el flujo es el movimiento de un fluido, pero miren, es en forma lineal, o sea, en forma de láminas paralelas, y el flujo turbulento, como cuando se abre se abre un chorro en la pila, digamos, y empieza a caer todo el agua y se arma todo un... Así es el flujo turbulento, ¿de acuerdo? Y vamos a aprender el caudal. Cuando yo estudié ingeniería hace muchos años, yo era jovencita como ustedes, nos llevaron a Calderas, a la laguna de Calderas, a un río. Ay, no recuerdo, era un río, sí, nos llevaron a un río por Amatitlán y se tomó una distancia. Una de las compañeras se metió al río y con una pelota plástica soltaba la pelota, se le decía ya, colocábamos el cronómetro y entonces la pelota avanzaba y dábamos cierto tiempo y veíamos la misma distancia, cuánto se tardaba para calcular la velocidad a la que iba el agua del río. Hoy vamos a hablar del flujo del fluido o gasto, así se conoce también, y es el volumen del fluido que pasa a través de cierta sección transversal. Acá es importante que ustedes vean en cierta unidad de tiempo, o sea, volumen por tiempo, estamos hablando de gasto. Y aquí en la sección transversal, en este caso, me voy a tener que estudiar el área de la sección a la que se refiere. Si ustedes ven, si logran ver mi pantalla. Sí, ingeniero. Gracias. Sí, ingeniero. Gracias. Entonces tenemos acá un cilindro y el agua hace su recorrido en flujo laminar, o sea, completamente horizontal. No. Y el área va a ser el área donde entra el agua a este cilindro. O sea, si nosotros tenemos el cilindro de frente, vemos que es perfectamente un círculo. Y el área con la que vamos a trabajar, ¿cuál es el área del círculo? ¿Se recuerdan? ¿No? Pi por radio al cuadrado. Entonces, tenemos el volumen que fluye a través de la sección transversal, va a ser igual al área por velocidad por tiempo. Pero nosotros acabamos de ver que el gasto o caudal, ¿sí?, se identifica con una letra Q. Entonces, vamos a decir
que en este caso, si ustedes se recuerdan, aquí vimos caudal, área por velocidad por tiempo. El caudal es, repito, el volumen por cierta unidad de tiempo. Entonces, aquí estamos hablando de área por volumen, porque la dimensional de tiempo la podemos eliminar. Entonces, en su formulario, por favor, que no falte caudal o gasto, Q igual al área por velocidad, ¿sí? Y el área de la sección transversal. Las unidades, como es volumen, pie cúbico, y el área es, jóvenes, aquí estamos hablando de área por velocidad. Entonces, el área puede estar dada en pies cuadrados y la velocidad es pies por segundo. Entonces, pie cuadrado por pie, nos queda pie cúbico por segundo. Si el área es en metros, entonces tenemos metros cuadrados. Y la velocidad va a estar dada en metros por segundo. Entonces tenemos metros cuadrados por metros, nos queda metro cúbico por segundo. Así que por favor, graben en su formulario las dimensionales: pie cúbico por segundo, metro cúbico por segundo, litros por segundo y galones por minuto. Ojo con esta dimensional. Muy bien. Por lo tanto, el gasto, como lo acabamos de ver, es igual al área por la velocidad. Y aquí tenemos las dimensionales, una diapositiva específica para que ustedes no lo pierdan de vista. Si el fluido es incomprensible, ¿qué quiere decir eso? Que la densidad es constante y el volumen inalterado. Entonces, eso quiere decir incomprensible cuando se habla de fluidos. Entonces dice, si el fluido es incomprensible, o sea, no va a cambiar su densidad para nada, ¿sí? Y el volumen también está inalterado. Entonces dice, si el fluido es incomprensible y ignoramos las pérdidas por fricción interna. Claro, cuando va pasando un fluido dentro de un cilindro de concreto, un cilindro de metal, y peor si está oxidado, hay muchas pérdidas por fricción, pero acá lo vamos a hacer utópico, lo vamos a hacer ideal, y entonces lo vamos a asumir cero la fricción, ¿de acuerdo? Entonces el gasto permanecerá constante. Si aquí tengo yo un área grandotototota, y aquí viene mi fluido, y aquí el área se reduce, si ustedes pueden ver. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La ecuación de continuidad. Tenemos un grifo abierto, un chorro abierto, entonces el fluido, dice aquí, como el gasto o el caudal se mantiene, en esta área que es más reducida, el fluido va a salir. ¿Lo ven? Un fluido fluye con más rapidez a través de una sección estrecha y más lento acá. O sea, la misma cantidad por continuidad, lo mismo que entra acá va a ser acá. Entonces, a mayor área, menor velocidad. A menor área, mayor velocidad para que se mantenga la continuidad. Si tienen alguna pregunta, por favor, en cualquier momento saben que la pueden hacer. Yo estoy para contestarla. Aquí tenemos un ejemplo. Voy a poner esto aquí para que no me estorbe. Dice, a través de una manguera. Y lo que voy a hacer es lo que he hecho, lo que he hecho en otras ocasiones, y es insertar un cuadro para ir despejando poco a poco. Ok. Ahí está, perdone que lo interrumpí un momento la presentación, pero era para tapar una parte, una porción, y así lo vamos a ir explicando paso por paso. ¿Mira mi pantalla? ¿Sí?
¿Ven mi pantalla, jóvenes? Sí, ingeniera. ¿Sí? Ah, gracias. Bueno, entonces acá tenemos el ejemplo. Dice a través, cuando hagamos los ejemplos, ustedes traten de visualizarlo mentalmente y así vamos a ir viendo qué datos y qué es lo que nos está dando, ¿sí? Recordemos la ecuación de continuidad, recordemos la ecuación de continuidad que es la que acabamos de ver, que el caudal se mantiene a través de la manguera, ¿de acuerdo? Entonces dice, a través de una manguera de 1 pulgada de diámetro, fluye gasolina con una velocidad media de 5 pies por segundo. El primer punto que tenemos que ver es que nos están dando pulgadas y nos están dando pies. En guerra avisada no hay soldado muerto. Así que, por favor, si vamos a trabajar en pies por segundo, el diámetro lo tenemos que pasar a pies. No podemos trabajar con dimensionales diferentes. Y luego me dice cuál es el gasto en galones por minuto. Entonces, primero trabajo en un sistema y luego lo voy a trasladar a otro sistema, ¿de acuerdo? Con otra nomenclatura, otra dimensional. Y luego dice, ¿cuánto tiempo tardaría en llenar un tanque de 20 galones? Estos son los ejercicios bonitos, porque entonces ya uno empieza a ver, ¡ah, qué interesante! ¿Cómo se aplica todo esto? Vamos a ver entonces aquí la primera parte. Dice la primera pregunta, a través de una manguera de 1 pulgada de diámetro, fluye gasolina con velocidad media de 5 pies por segundo. ¿Cuáles son los datos que me da el problema? Bueno, pues inicialmente me está dando el diámetro, que es de 1 pulgada. Como la velocidad me la está dando en pies por segundo, entonces el diámetro, la pulgada, la paso a pies. Un pie tiene 12 pulgadas, por lo tanto 1 pulgada es 1/12 de pie y me queda que el diámetro es 0.0833 pies. Ahora el radio. El diámetro sabemos que es 2 veces el radio. Entonces, si el diámetro es 1 pulgada, el radio es la mitad de la pulgada, o sea, media pulgada. Esa media pulgada la vamos a pasar a la dimensional de pies y entonces nos queda que el radio que vamos a utilizar en nuestro ejercicio tiene una medida de 0.04167 pies, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con que lo pasamos todo a la misma dimensional pies. Ahora, el radio al cuadrado, elevamos al cuadrado esta medida. Nos queda entonces son pies cuadrados, ¿verdad? Ok. El radio al cuadrado es esta medida al cuadrado y nos queda... Va. Entonces, el gasto. Para encontrar el gasto, nosotros sabemos que es área por velocidad. Aquí tenemos la fórmula. Gasto es igual a área por velocidad. El área es pi por radio al cuadrado. Ya tenemos aquí pi, tenemos radio al cuadrado, aquí lo tenemos por la velocidad, que es un dato, 5 pies por segundo, y me queda que es igual a 2.7256 por 10 a la menos 2 pie cúbicos. Acuérdense que el caudal es cúbicos dividido segundo. Y entonces, vamos a hacer aquí. Y entonces vamos a convertir, porque me pide en galones por minuto. Entonces, un pie cúbico es igual, esto por favor, ténganlo a la mano. Copien de una vez en su formulario que un pie cúbico es igual a 7.48 galones. De una vez cópienlo, ¿de acuerdo? Y entonces ya teniendo esta fórmula, este resultado que me dio aquí,
lo voy a convertir, como me está preguntando, en galones por minuto. Entonces, cambio los pies cúbicos en galones y los segundos en minutos. ¿Cuál es la fórmula? Pues con factor de conversión. Aquí tengo mis dos datos, entonces coloco minutos abajo y 60 segundos arriba. ¿Para qué? Pues para eliminarlo, ¿verdad? Así podemos eliminar los segundos. Aquí está. Elimino este segundo de acá con este de acá y la fórmula de pie cúbico igual 7.48 galones. Pie cúbico está en el numerador, entonces lo coloco en el denominador y elimino segundos con segundos y pie cúbico con pie cúbico. De modo que obtengo mi resultado en galones por minuto como me lo está pidiendo. Ahora me dice, ¿cuánto tiempo tardaría en llenar un tanque de 20 galones? Fíjense que ahora, interesante, porque yo ya tengo el gasto y tengo el volumen, que son los 20 galones. Así que lo único que me queda es despejar. Entonces, el volumen fluye a través de la sección transversal. Sabemos que el volumen es igual, aquí lo tenemos la fórmula, lo sustituimos y nos queda entonces, despejamos esta letra T, que es el tiempo, y nos va a quedar que es igual al volumen. El volumen que nos está dando aquí son los 20 galones y el gasto o caudal fue lo que encontramos acá, que era 12.23 galones por minuto. Y en esta manguera, la respuesta, que tiene 1 pulgada de diámetro y que la gasolina fluye a una velocidad de 5 pies por segundo, se va a tardar en llenar el tanque de su carro de 20 galones 1.64 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, para eso es si ustedes ya pueden ir aprendiendo y viendo cómo se aplica la fórmula de caudal. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos el siguiente. El siguiente ejemplo me dice que nuevamente tenemos una tubería. Ahora me dice que el agua fluye a 6 metros por segundo por un tubo de 6 centímetros de diámetro. Posteriormente se conecta un tubo de 3 centímetros de diámetro. ¿Cuál es la velocidad en el tubo pequeño? Recuerden ustedes que por continuidad, la velocidad que tenemos en el diámetro del tubo más grande va a ser menor a la velocidad del tubo pequeño. ¿Por qué? Porque vimos que el gasto o caudal tiene que mantenerse. Entonces, revisemos. Primero me da el dato, me dice 6 metros por segundo es la velocidad y el tubo tiene un diámetro de 6 centímetros. Vuelvo otra vez y les recuerdo, si tenemos velocidad en metros, estos centímetros los debo pasar a metros para tener la misma dimensional. Entonces, 6 centímetros es igual a 0.06 metros. Para encontrar el área de la tubería, no trabajo con diámetro, sino que trabajo con radio. Ustedes pueden ver en el material de aprendizaje que está resuelto con diámetro, pero es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que está en el material de aprendizaje? Y lo voy a colocar aquí al lado. La fórmula del área es igual a pi por radio al cuadrado. Vamos. Lo voy a escribir aquí para que lo vean qué es lo que tenemos en material de aprendizaje y para que aprendan dos fórmulas diferentes, dos formas distintas, ¿de acuerdo?
Entonces, me dice que el área es pi por r, lo voy a escribir en azul para que lo vean. Para cuando vean el material de aprendizaje van a ver que está un poco diferente, pero es exactamente lo mismo. Entonces, el radio, pero aquí me está dando el diámetro, ¿de acuerdo? Entonces, yo sé que el radio es igual ¿a qué? Al diámetro dividido 2, ¿verdad? ¿Jóvenes? Al diámetro dividido 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Gracias. Entonces, en vez de escribir radio al cuadrado, ¿cómo tendrían que escribir esta fórmula? ¿Quién me dice? Utilizando el diámetro, ¿cómo nos quedará esta fórmula? Si en vez de radio utilizo el diámetro. Me va a quedar, área va a ser igual a diámetro, ¿verdad? Pero el 2 lo tengo que elevar al cuadrado, por lo tanto va a ser diámetro, ¿qué más? ¿Dividido qué? Jóvenes, dividido 4. ¿De acuerdo? O sea, en el material de aprendizaje lo tienen de esta forma, por eso se los estoy explicando para que lo vean, ¿de acuerdo? Entonces, de todas maneras, es una forma distinta de trabajarlo para que ustedes lo vean. ¿Estamos? Entonces, por eso lo escribí aquí con azul. El área es pi por radio al cuadrado, o lo podemos trabajar con diámetro, pero el diámetro al cuadrado y dividido 4. Por favor, tomen nota de eso. Entonces, aquí teníamos nosotros la fórmula. El gasto es igual al área por la velocidad y el área es pi por radio al cuadrado. Yo lo trabajé con radio. Entonces, determino el radio y lo calculo para mí. Yo lo siento más fácil y encuentro el caudal en el diámetro de la tubería, donde tiene 6 centímetros. ¿Estamos? Ingeniera, perdón, solo me quedó duda de dónde salió el 4. Es exactamente lo que les estaba explicando hace un ratito y por eso lo escribí aquí. Lo voy a poner aquí, arriba, para que no se me pierdan. Y eso es lo que les digo, en el material de aprendizaje está esa fórmula. Entonces, quiero que por favor tengan presente. Gracias por preguntar, porque puede ser la misma duda de otros compañeros. Entonces, yo les digo, el área la hemos sabido toda la vida que es pi por r cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí? El área de un círculo es pi r cuadrado. Para mí, eso es lo más sencillo. Entonces, el diámetro son 6 centímetros, que equivale a 0.06 metros. Si el diámetro son 0.06 metros, el radio es 0.03. Entonces, el caudal es área por velocidad. Y el área es, aquí voy, pi por r cuadrado por v, por velocidad. Entonces, tengo pi, tengo el radio, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la velocidad, ¿de acuerdo? Pero les explicaba que en el material de aprendizaje lo tienen determinado con diámetro. Entonces, el diámetro es el diámetro y el radio. La fórmula necesita usar radio. ¿Me están prestando atención? Dice, el área es igual a pi por radio cuadrado. Entonces, el radio es igual a la mitad del diámetro, ¿verdad? Como yo tengo que elevar radio al cuadrado, entonces esto lo tengo que elevar al cuadrado también. ¿Sí lo ven? De ahí es que me sale el 4. ¿Ya lo ven? ¡Yujú! Sí, ingeniera. ¿Sí? De aquí es donde me sale el 4, porque entonces radio cuadrado
va a ser igual a diámetro cuadrado dividido 2 al cuadrado es 4. ¿Sí? Ahora sí. Gracias. Muy bien. Entonces, por la ecuación de continuidad, el gasto que hay aquí en la entrada tiene que ser el mismo gasto de la salida. El área aquí es más grande, aquí es más pequeña, por lo tanto, la velocidad tiene que incrementarse en este punto. Es como una manguera, si ustedes la conectan a un chorro, empieza la manguera grandota y de repente pequeña, sale muchísimo más rápido. Entonces, por continuidad, el gasto en este diámetro de 6 va a ser igual al gasto en donde tenemos el tubo con diámetro 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar la velocidad en este punto. Así que el gasto es el mismo, el área la determino en este punto y lo único que voy a hacer es encontrar, despejar la velocidad. ¿Sí lo ven? Ahora, ¿logran verlo? Sí, genial. Gracias. Entonces, el gasto es el mismo, el área la determino con el diámetro, que es la mitad, ¿verdad? Aquí tengo el dato. Y entonces solo encuentro la velocidad. Y quiero que observen, cuando el agua entra en la tubería de 6 centímetros, iba a 6 metros por segundo. Cuando sale en la tubería a 3 centímetros, miren la velocidad con la que está saliendo. Se cuadruplicó la velocidad en el diámetro más pequeño. ¿Estamos bien ahí? Va. Si tienen dudas, me preguntan. Ahora vamos a ver el tubo de Venturi. El tubo de Venturi lo que hace es, a través de una cantidad de mercurio, hace la comparación, la presión en esta área, la presión en esta otra área, tomando en cuenta la densidad del fluido del que se está tratando. Entonces, el medidor de Venturi dice, parte de la determinación de la diferencia de presión. En este punto o en este dispositivo, dice, es posible el cálculo de la velocidad del agua en una tubería horizontal. El incremento de la velocidad del fluido que se desplaza a través de una sección más estrecha. Entonces, otra vez, vamos al gasto anterior. Aquí tenemos una velocidad, como lo vimos hace un momento, una velocidad de 6, en el ejemplo anterior, de 6 centímetros, tenía una velocidad de 6 metros por segundo. Cuando disminuyó el área donde pasaba el fluido, como el gasto o el caudal se mantiene, la velocidad aumentó a 24 metros por segundo. Entonces, el medidor de Venturi lo que hace es, dice, el incremento de la velocidad en fluido que se desplaza a través de una sección más estrecha de un tubo provoca una caída de presión. El medidor de Venturi lo que hace es hacer esa relación entre presión y velocidad. Aumenta la presión, disminuye ahorita vamos a ver la velocidad. La ecuación de Bernoulli. El trabajo necesario para mover cierto volumen de fluido a lo largo de la tubería debe ser igual al cambio total de energía potencial y energía cinética. ¿Se recuerdan de esos conceptos? La energía potencial era masa por gravedad por altura y la cinética un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Vamos a pasar directamente al ejemplo, perdón, aquí está. Energía cinética, un medio de masa por velocidad al cuadrado, y energía potencial, masa por gravedad por altura. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, en la ecuación de Bernoulli lo que vamos a ver es la presión en el punto 1. Voy acá. Aquí. La presión en el punto 1 más la densidad por gravedad por altura más un medio de la densidad por la velocidad inicial al cuadrado. Estamos sumando presiones del lado izquierdo con energía cinética, energía potencial, y eso debe ser igual al lado derecho. Siempre mantenemos la continuidad, ¿de acuerdo? Ok, entonces apliquemos esto a un ejemplo. Y entonces voy a aplicarlo, ay Dios, otra vez.
Dice una fisura. Jóvenes, ¿ven? ¿Sí ven mi pantalla? Ahorita no, ingeniero. Ok, gracias. Sí, yo vi como que salió volando algo por ahí. Ahí está, gracias. Creo que machuqué esto de... Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Entonces, traten ustedes de visualizar mentalmente. Dice una fisura. No necesariamente tiene que ser fisura, es un ducto de agua. Tenemos un tanque de agua de una sección transversal de 1 centímetro cuadrado. Podríamos hablar, es bien pequeñito. ¿A qué rapidez sale el agua? Sí, el nivel de agua en este es de 4 metros sobre la abertura. Entonces, ojo con los datos que me están dando. En el punto 1, la presión es atmosférica. Entonces le ponemos 0. Aquí estamos hablando del punto 1. La velocidad en este punto 1 es tan pequeña que la asumimos 0. En el punto 2, el líquido va a salir con presión atmosférica. La asumimos 0. La fisura es de 1 centímetro cuadrado, lo cual quiere decir que vamos a trabajar con metros, lo llevamos a metros. ¿De acuerdo? Vale. Entonces ahora, apliquemos Bernoulli. Bernoulli me dice que la presión 1 más densidad por gravedad por altura 1. ¿El punto 1 tiene altura? Sí. Si se dan cuenta, el nivel de referencia está acá. Entonces, ojo con el punto 2. ¿El punto 2 tiene altura? No, porque estamos justo sobre el nivel de referencia. ¿Logran ver mi cursor? Mi nivel de referencia está en este nivel, entonces el punto 2 no tiene altura, solamente el punto 1. Entonces, y un medio de la densidad por velocidad inicial en el punto 1, pero la velocidad en el punto 1 es 0. Entonces, de estos tres términos del punto 1 solamente me queda este de densidad por gravedad por altura, es decir, la energía potencial. En el punto 2, ahí no hay energía potencial porque estamos sobre el nivel de referencia. Ven mi cursor. No tenemos presión porque es presión atmosférica, es 0. Solamente vamos a tener la energía cinética con la cual sale el fluido del tanque. Entonces, la energía potencial va a ser igual a la energía cinética. De acá, ¿qué es lo que me está preguntando? La velocidad. Entonces, de esta ecuación yo despejo la velocidad, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, la densidad en ambos lo elimino, si se dan cuenta tengo densidad acá y aquí, entonces la elimino, y la potenciación la vuelvo raíz cuadrada, de manera que la velocidad 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura 1. ¿Cuál es esa altura? Aquí está, es un dato, son 4 metros, 2 veces la gravedad por estos 4 metros y me da la rapidez es de flujo, el caudal es igual al área, el área me la dan que es la fisura de 1 centímetro cuadrado por la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, jugamos siempre con las mismas fórmulas y es importante que tengan su formulario a la mano para poder jugar con las fórmulas. ¿Qué es un manómetro de presión? Pues como su nombre lo indica, nos sirve para medir la presión. Por ejemplo, los cilindros de oxígeno. ¿A qué presión tienen que estar? ¿En qué momento deben recargarse? ¿Debe quedarse recargado? ¿Cómo lo debemos transportar y todo eso? El manómetro de presión nos va a indicar entonces la presión del gas o del líquido. ¿Para qué nos sirve? Pues si estamos hablando, voy a retroceder aquí, de la ecuación de Bernoulli y hablábamos de presión,
pero la presión la podemos, colocamos un manómetro donde está el flujo o el fluido y ya, no tenemos más que hacer. Aquí tenemos colocado un manómetro. No. Aquí tenemos colocado un manómetro. Voy a dejar de compartir para tapar una parte y así lo vamos viendo por partes, ¿de acuerdo? Ahí está. Muy bien. Ahora voy a compartir otra vez nuevamente. Dejé de compartir un momento para tapar una parte. Si tienen dudas, por favor, en cualquier momento pueden preguntar. Entonces, tratemos de ver qué me dice el problema. A través de un tubo horizontal fluye agua a razón de 82 pies cúbicos por minuto. 82 pies cúbicos por minuto. Muy bien. Si lo pasamos a segundos, nos queda 1.37 pies cúbicos por segundo. De una vez. Un manómetro de presión colocado en la sección de 6 pulgadas. Aquí está indicado el manómetro. Miren, aquí está. Dice, presenta la lectura de 16 PSI. ¿Qué es un PSI? Jóvenes. Libras por pie cuadrado. Bravo, muy bien. Entonces, ¿cuál es la presión manométrica en una sección del tubo donde el diámetro se ha minimizado? ¿Qué creen ustedes? ¿Es mayor o es menor? Si acabamos de ver el medidor de Venturi que decía con respecto a un diámetro grande y un diámetro pequeño. ¿Qué pasaba con la velocidad? Si el gasto o caudal se mantiene desde aquí hasta acá. La velocidad en el diámetro más pequeño se incrementa y la presión se cae, se reduce, ¿sí? Tengan presente, porque eso es parte del concepto de este tema. La presión aumenta y la presión se cae. ¿Qué es lo que leímos en esta diapositiva anterior? Bueno, aquí está. Entonces, vamos a ver por partes. Primero me da un diámetro de 6 pulgadas. Me está dando pies, la velocidad aquí, pies cúbicos, 6 pulgadas es medio pie, 3 pulgadas es un cuarto de pie. Entonces, yo voy a encontrar la velocidad despejando caudal dividido área. Nuevamente, aplico lo mismo que les expliqué hace un momento. Yo determino de una vez el radio, no hago diámetro al cuadrado dividido 4, sino pi r cuadrado, de una vez. Entonces ya tengo la velocidad en donde están 6 centímetros de 6 pulgadas de diámetro y la velocidad donde tengo 3 pulgadas de diámetro. Vean cuánto se incrementó la velocidad en donde hay 6 pulgadas. ¿Logran verlo? Tenemos casi 7 pies por segundo. Y cuando el diámetro se disminuyó, cuando el diámetro disminuyó, la velocidad se incrementó casi 4 veces. ¿Se dan cuenta? Ahora, sabíamos nosotros el concepto de peso específico. ¿Se recuerdan? Peso específico es igual a densidad por gravedad. Entonces vamos a utilizar, aquí tenemos, aplicamos la continuidad en el punto 1 y 2. Y vamos otra vez al mismo concepto, ¿de acuerdo? Encontramos nosotros aquí está. El punto 1 más un medio de la masa. Ojo con esto. Estamos hablando de este nivel de referencia. Los líquidos se asumen en este punto, de modo que ninguno de los dos posee energía potencial. Ojo con eso, ¿sí? Ahora, vamos a ver
Dice acá, la presión en el punto 1 es 2.304 libras pie cuadrado, más un medio de la densidad por velocidad inicial al cuadrado. Sustituimos por velocidad al cuadrado. Aquí tenemos la velocidad al cuadrado en el punto 1. Aquí está. Es 6.98 pies por segundo, pero está elevado al cuadrado. Y esto es igual. Ahora lo que queremos es despejar P sub 2. Entonces, esta densidad por la velocidad 2 pasan del otro lado negativo, por eso aquí está negativo. Y la velocidad en el punto 2, o sea, en la tubería que tiene 3 pulgadas, la velocidad es 27.91 pies por segundo. Lo elevamos al cuadrado y encontramos P sub 2. Esa es la presión en el manómetro en la tubería que tiene 3 pulgadas. Jóvenes, esto es solo que ustedes vayan jugando con las fórmulas. Son siempre las mismas fórmulas, ¿de acuerdo? Ok. Y aquí están los videos sugeridos. Vamos a... Volvemos acá, dejamos de compartir. Ya dije compartir, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, pueden plantear sus dudas.